Bien, ahora vamos con el turno de los ácidos. Los ácidos es muy parecido a los hidróxidos. Es casi igual. ¿Por qué? Porque se forma de la siguiente manera. Se forma con un óxido ácido más agua. Y esto más forma un ácido. No se olvide que el óxido ácido era un elemento no metal más oxígeno. Bien, entonces el ácido se forma con un óxido ácido más agua. Bien, acá en la nomenclatura de los ácidos hay que tener en cuenta algunos sufijos, porque se van a usar el sulfijo ico y oso. La terminación oso se usa cuando usamos el estado de oxidación del elemento menor. Ico es cuando usamos el estado de oxidación de ese elemento pero mayor. Ahora le voy a dar algunos elementos que siempre vamos a usar. Por ejemplo, el nitrógeno, van a ver que tiene dos estados de oxidación, va a ser más 3 o más 5. Si usamos nitrógeno con el estado de oxidación más 3, ese ácido va a tener la terminación oso. Si usamos el más 5, va a tener la terminación ico. Por ejemplo, ahora con el azufre. El azufre tiene más 4 y más 6. Si usamos el más 4, entonces si usamos el azufre, si usamos el estado de oxidación más 4, va a tener la terminación oso. Si usamos el más 6, va a tener la terminación ico. Después vamos a usar el fósforo, que va a tener más 3 y más 5. El carbono solamente va a tener el más 4. Entonces nunca va a ser en terminación oso. Siempre va a ser ico cuando usamos el carbono. Y después va a haber otros elementos que van a tener otros elementos que tienen otro estado de oxidación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, los ácidos van a tener siempre hidrógeno. Algunos, no todos. Algunos porque van a haber algunas excepciones. Es hidrógeno, un elemento no metal y oxígeno. Entonces vamos a ver. Ponemos hidrógeno, azufre y oxígeno. Ponemos un 4 y un 2. Entonces, vamos a ver. El oxígeno siempre me trabaja con menos 2. Habíamos dicho menos 2 por 4 nos da menos 8. El hidrógeno siempre trae más 1. Más 1 por 2 es 2. 2 menos 8 menos 6. Para que dé 0, el azufre tiene que ser más 6. Si nos fijamos, tiene estado de oxidación mayor. Entonces va a ser terminación ico. Así que va a ser ácido sulfúrico. Si hubiera hecho con el estado de oxidación más 4, sería sulfuroso. Entonces es ácido sulfúrico. Nunca se le pone un sufijo, un número como su índice al elemento central. Solamente se le pone al oxígeno o al hidrógeno, nada más. Nunca al elemento no metal, es decir, el elemento central. Ahora vamos con otro. Ácido hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. Oxígeno 2. Entonces sabemos que es menos 2 por 2, menos 4. Más 1 queda menos 3, porque el hidrógeno es 1. Entonces, más 1, menos 3, más 1, menos 4, menos 3. Entonces el nitrógeno va a usar o trabajar con el estado de oxidación más 3, que es decir, con el más chico. Va a tener sulfijo oso. Entonces esto es ácido ácido nitroso. Listo, entonces va a ser ácido nitroso. ¿Por qué? Porque está trabajando con el estado de oxidación más chico. Entonces va a tener sulfijo oso. Entonces ácido nitroso. Y así sucesivamente con los demás compuestos. Tiene que ser un óxido ácido, es decir,
un elemento no metal. Yo había dicho que los ácidos casi siempre van a tener hidrógeno, el no metal y el oxígeno. Pero ojo, porque hay veces que no. Por ejemplo, si yo pongo hidrógeno y cloro, ustedes van a decir que es el cloruro de hidrógeno. Y no. Este es hidrógeno y cloro, se llama ácido clorhídrico. Porque hay algunos ácidos que no tienen oxígeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico. Hoy también vamos a usar el hidrógeno flúor, que es ácido fluorhídrico. Entonces, este es uno de los tantos ácidos que no tiene oxígeno. Entonces, se puede decir ácido fluorhídrico o algunos dicen que es fluoruro de hidrógeno, pero mayormente se conoce como ácido fluorhídrico. Igual que el ácido clorhídrico es así. Son uno de los ácidos que no presenta oxígeno, así que hay que tener en cuenta eso. Entonces, repito, el ácido se forma con un ácido más agua, me forma un ácido que casi siempre tiene hidrógeno, el no metal y oxígeno. Bien, y hay que tener en cuenta las terminaciones. Dependiendo de su estado de oxidación, si trabaja con el más grande, va a tener terminación ico. Si trabaja con el más chico, va a tener terminación oso. Entonces, hicimos un ejemplo. Como el azufre trabaja con el más grande, va a ser terminación ico. Entonces, ácido sulfúrico. Si hubiera hecho con el más chico, era sulfuroso. Hicimos otro. Hidrógeno, nitrógeno, oxígeno. En este caso, el nitrógeno va a trabajar con el más chico, va a ser ácido nitroso. Si fuera con el más 5 sería ácido nítrico. El único que no trabaja con oso va a ser el carbono porque tiene un solo estado de oxidación y se lo considera el mayor. Entonces va a ser ácido carbónico. Nunca van a tener el ácido carbonoso. Después dije que algunos ácidos no tienen oxígeno. Por ejemplo, el ácido clorhídrico y el ácido fluorhídrico. Son uno de los ácidos que no presenta oxígeno. Así que ojo.